Los psicólogos han dicho que apenas estamos saliendo de la pandemia, los niños han sentido el impacto de estar recluidos prácticamente en sus hogares por este tiempo y ahora se nos genera otra nueva ansiedad. Los niños están escuchando hablar acerca de la guerra y una posible tercera guerra nuclear. Sienten miedo, ansiedad. No sabemos si es conveniente permitirles que vean medios de comunicación. Para hablar de todos estos temas que nos preocupa como padres y como sociedad, tenemos como invitado especial a Carlos Trapani. Él es abogado y coordinador del Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP en Caracas, Venezuela. Gracias, Carlos, por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo hacer para abordar a nuestros niños y hablarles de un tema tan complejo que genera ansiedad y miedo como es la guerra? Bienvenido. A ver, un gusto saludarte. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es partir qué saben los niños de lo que está ocurriendo. Generalmente los adultos siempre tenemos la tendencia de adelantar nuestros comentarios, adelantar nuestros prejuicios y sobre todo pensar que el niño no sabe o que el niño no entiende o que el niño no comprende. Yo partiría como la primera recomendación es explorar en el niño que ha escuchado, que ha entendido, que conoce y en función a eso yo como papá puedo ayudar a entender el conflicto y el alcance y la magnitud de lo que está ocurriendo. Y creo que hay otro criterio en base a lo que el niño quiere y necesita saber tomando en cuenta su edad, porque no necesariamente los niños van a asumir el conflicto de la misma forma. Entonces, el tema de la edad es un aspecto que es fundamental tomar en cuenta. Sí, quería saber en diferentes edades cómo pudiésemos abordar el tema. Por ejemplo, mi hija de 9 años llegó un día del colegio preguntándome, mami, una compañera me dijo que en otra parte del mundo hay guerra y que pudiésemos ir a una tercera guerra. ¿Es eso cierto? ¿Cómo afecta eso a Estados Unidos, mami? Me decía. Y mi hijo de 11 años me comenta que 5 minutos en su clase de historia lo dedican a hablar del tema de la guerra desde el punto de vista del conflicto como tal. Tú bien lo señalabas, la edad es muy importante. ¿Cómo hacer para tener un discurso que sea informativo, orientador, pero que no genere ansiedad? A ver, yo creo que lo primero es estar nosotros como adultos informados de lo que está ocurriendo para poder decantar y procesar una información adecuada a los niños. No se trata no hablar del tema, no se trata mentir sobre el tema, no se trata sobreestimar o exagerar lo que está ocurriendo, sino poder dar información que sea adecuada, pertinente, necesaria, de acuerdo a la edad y a lo que el niño quiere saber. Y insisto, creo que poder sondear a los niños que han escuchado, que comprenden del conflicto, entonces eso nos da herramientas. Ahora bien, si una situación concreta a nosotros nos desborda, no sabemos qué responder, nos notamos con un estado de ansiedad, nosotros estamos ansiosos o estamos sobreexpuestos a información, ahí lo sensato y lo conveniente es poder pedir ayuda a especialistas que nos permita poder trabajar estos temas con los niños. Nosotros nos sentimos que pudiésemos estar lejos del conflicto, es decir, estamos en otro continente muy a la expectativa, lamentando mucho lo que está ocurriendo, pero nos sentimos lejos. Es bueno de igual manera si el niño tiene preguntas, no esconder la realidad, es bueno que en casa los padres estén viendo noticias, información de este tipo o tratar de hacer otras actividades que minimice la posibilidad de ansiedad o de nervios o de estrés innecesario. A ver, yo creo que es importante dosificar nuestra exposición a información. Difícilmente nosotros desde Venezuela podemos contribuir a la solución del conflicto, pero sí estar informado y evidentemente todo lo que pasa en el mundo tiene efecto en todos los países, ¿no? Porque somos una comunidad global. Y bueno, hay niños afectados, hay familias afectadas, y creo que este momento nos da una oportunidad educable con los niños, lo que significa la guerra, los efectos devastadores de la guerra, la importancia del respeto y la aceptación de las diferencias, que podemos pensar distinto, tener opiniones diversas, pero eso no da derecho a poder agredir a nadie y mucho menos en el contexto de una guerra, ¿no? Y cómo podemos llevar esos conceptos de paz, de tolerancia, de aceptación, de democracia a lo concreto, y lo concreto es nuestra escuela, nuestra familia, nuestras comunidades. ¿Cómo puede procesar la mente de un niño tanta violencia? Porque es difícil con los dispositivos inteligentes, con los teléfonos, no acceder a la información. Si todo TikTok, por ejemplo, es una plataforma que también habla de guerra. Entonces, ¿cómo la mente de un niño puede procesar esas imágenes que los medios de comunicación responsables tendemos a dosificar o por lo menos
a no mostrar toda la realidad por lo cruel o lo sangrienta que pudiese ser? A ver, yo creo que lo primero es que los padres tienen que garantizar que tengan acceso a redes sociales de acuerdo a la edad y respetar las normas de edad para poder acceder a cualquier red social. Esa es como la primera recomendación. La segunda recomendación es partir de que los niños tienen derecho a la información y en función a eso buscar y recibir información en cualquier temática. ¿Cuál es el rol del adulto? Acompañar ese proceso y poder aclarar cualquier duda, poder entender, bueno, que no necesariamente todo lo que se publica en redes sociales es cierto, poder buscar juntos información y por eso insisto mucho en el momento educable y entender, bueno, que en una guerra, un conflicto genera consecuencias, que en un conflicto, una guerra, nadie gana, todos pierden y en función a eso, bueno, cómo convertimos una coyuntura que es dolorosa, que es difícil, en una oportunidad educable para construir nuevos ciudadanos. Pues fíjate que esta generación de niños ha vivido situaciones muy extremas, pandemias, conflictos armados, en el contexto de Venezuela, apagones, desabastecimiento, protesta. Entonces ha sido una generación muy golpeada. Hoy ser niño es muy difícil, pero también ser padre es muy difícil. Por eso hemos insistido mucho en las pausas, el no tener una sobreexposición a noticias, el poder verificar la información, el poder pedir ayuda y hacer mecanismos de autocuidado a nosotros mismos como padres, pero también hacia los niños. En guerras, en conflictos, la gente cumple años, la gente se casa, nacen niños y eso también es lo que tenemos que no invisibilizar. Tener conciencia que hay un conflicto armado, que es un conflicto donde mucha gente está sufriendo y bueno, tenemos que aprender de esa experiencia para que ningún país viva una circunstancia tan dolorosa como una guerra. Así es, además que también hay muchas muestras de unión, de fraternidad y de solidaridad en medio de un conflicto tan condenable. Carlos, veíamos como una de las recomendaciones de los psicólogos propiciar que los niños puedan expresarse a través de la pintura, de los dibujos. Gracias al poder de la tecnología nos pueden ver en cualquier parte del mundo. Para todas esas personas que están cerca o que están dentro viviendo el conflicto, que no saben cómo hablarle a sus niños, nunca se me va a olvidar un video donde explotó una bomba y los padres, de inmediato se escucha el llanto del niño y los padres diciéndole, tranquilo, calma, vamos a estar bien. ¿Cómo se le puede hablar con Ahí, palabras ahí, a un niño en medio de esta tragedia? sí, yo creo que hay como un tema prioritario que es garantizar la vida y la seguridad. Creo que el primer llamado a las familias que están en contexto de conflicto armado es poder garantizar espacios seguros, refugios seguros y poder apoyarse en mecanismos de protección de Naciones Unidas, UNICEF, ACNUR o incluso la Cruz Roja, bueno, y organizaciones que están tratando de apoyar a las personas vinculadas al conflicto armado. Creo que esa es la primera recomendación, poder garantizar y preservar la vida. Creo que la segunda recomendación tiene que ver a, bueno, poder escuchar la opinión de los niños. Ellos cómo se sienten, qué opinan, qué recomendarían, no invalidar la opinión del niño, no menospreciar la opinión del niño, no minimizar las emociones que siente el niño. Si el niño siente rabia, siente miedo, siente tristeza, validarlo y nosotros sí que también tenemos esas sensaciones encontradas. Y en función a eso, bueno, ¿cómo podemos orientar? ¿Y cuál es nuestro rol en ese tema de orientación? En la medida de dar información adecuada, decir, bueno, aclarar cualquier duda. En ese sentido también podemos ayudar a que el niño pueda mantener ciertas rutinas en la medida que eso sea posible, poder garantizar el poder sanador del juego. Eso es importante garantizarlo en contextos de conflicto armado, poder garantizar una escolaridad en la medida que eso sea posible, poder tener una red de protección cercana a familiares, amigos y vecinos, miembros de comunidad. Esas son algunas medidas que se pudiesen tomar en una situación tan extrema y tan compleja. Y también hay otro tema que tiene que ver con exigir el cese del conflicto, el cese de la agresión, el cese de los ataques armados, sobre todo a zonas civiles, zonas residenciales y zonas que no tienen nada que ver con el conflicto. Entonces, en esa medida, el respeto a los protocolos internacionales y a los estándares internacionales para la protección de los niños y la población civil. Así es, bueno, tú eres abogado y se debe sentir muy frustrante ver lo que está ocurriendo cuando hablabas acerca de tratar de llevar una vida normal. Veía ayer cómo lanzaron una bomba en un sitio deportivo donde los niños estaban jugando fútbol. Entonces tú dices cómo los blancos de civiles se han convertido
en ataques continuos dentro de esta invasión? Bueno, el ataque a residencia o comunidad donde hay civiles constituye un crimen de guerra y así hay que decirlo sin ningún tipo de complejo. Cuando hablo de tratar de preservar la cotidianidad o mantener la cotidianidad, siempre y cuando sea un espacio seguro y resguardado. Así ¿Eso qué es. significa? Bueno, poder cantar, jugar, juegos de mesa, poder dibujar, pintar. Podemos hacer algún tipo de actividad que permita distender las situaciones de angustia, de miedo, de rabia, y en función a eso, bueno, tratar de ayudar al niño a poder acompañarlo en este proceso, en estas semanas que son muy complejas. Y sobre todo creo que también es importante poder pedir ayuda. Si nosotros no sabemos qué hacer, bueno, hay especialistas, hay documentos que nos orientan sobre, bueno, qué herramientas pueden adoptar los padres en situaciones de conflicto armado. Pero lo Gracias. principal, lo primordial Ujú. es resguardar la vida y la seguridad. Así es. Gracias, Carlos, por tu tiempo y por darnos estas ideas a los padres que son de muchísima utilidad. Estábamos conversando con Carlos Trapani, él es abogado y coordinador de SECODAP en Caracas, Venezuela.